Hola, mis discípulos amados. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a suspender por esta semana el seminario que estoy compartiendo sobre Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ya que fui exhortado por Dios a compartir estos contextos mostrando la humildad, modestia y esa falta de no pedir honores de parte de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de merecerlos, por ser el Hijo de Dios y heredero de todo lo creado por su Padre. Miren, acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 20, comenzando a leer el versículo 25, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La doctrina básica del cristianismo es contraria a todo lo que nos enseña el mundo. Jesús enseña a sus discípulos a servir y no ser servidos. Él, como unigénito del Padre, tenía todo el derecho a ser servido, pero Él nos enseñó con el ejemplo. A modo de introducción sobre esta enseñanza que yo titulé Jesús, digno de todo honor, vamos a comenzar esta hermosa enseñanza que nos muestra el corazón, esa actitud maravillosa de nuestro Señor Jesucristo de aprovechar cada momento para enseñar la verdad de Dios y cómo nos debemos manejar nosotros en nuestro caminar. La humildad de Jesucristo es una de las cualidades más impactantes de su ministerio. Siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. En el Evangelio de Lucas encontramos este episodio que revela cómo el Maestro, con amor y paciencia, enseña a un fariseo la verdadera actitud correcta del corazón. Acompáñenme, por favor, a Lucas, capítulo 7, y comenzando a leer desde el versículo 36, dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba, o sea, los secaba, con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Bueno, según la cultura israelita o judía, cuando un rabí era invitado a una casa, era común recibirlo con un beso, ofrecerle agua para lavar sus pies y ungirlo con aceite como muestra de honor y respeto. Simón, el fariseo, invita a Jesús a su casa, pero sin mostrarle los gestos de respeto habituales. En cambio, una mujer pecadora entra con un frasco de alabastro con perfume, llora a los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas, los seca con sus cabellos y los unge con perfume. Su acción es una muestra de profundo amor y arrepentimiento. Sin embargo, Simón, el fariseo, no brindó a Jesús estos gestos básicos de hospitalidad. En contraste, esta mujer se acerca a él con humildad y devoción genuina. Este relato nos desafía a examinar nuestra actitud ante Cristo y a reflexionar
sobre la verdadera humildad y modestia que Él nos modela. ¿Cuál es nuestra verdadera actitud ante nuestro Señor y Salvador? ¿Cuál es nuestra verdadera actitud ante las personas que se nos acercan? ¿Somos humildes o estamos llenos de soberbia? Nos creemos que somos los sabelotodos. La verdadera adoración nace de un corazón quebrantado. No se trata de la posición social ni de la religión, sino del sincero amor hacia Cristo. Miren, acompáñenme por favor a Salmos 51, en el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jesús no exige honor, pero Él es digno de todo honor. Jesús, aunque era digno de ser honrado, no reclamó la falta de hospitalidad de Simón. En cambio, con paciencia le señala su omisión y exalza el amor y la humildad de la mujer. Filipenses, por favor, capítulo 2, comenzando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma unigénito de Dios, no estimó el ser hijo de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Jesús, aunque es Rey, Señor de señores, se humilló para darnos ejemplo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 11, y leemos el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un tema y una lección que nosotros tenemos que tener siempre presente es que el perdón y el amor van de la mano. Jesús explica la parábola de los dos deudores. Por supuesto, a Simón, y también esto va para nosotros. Acompáñenme por favor a Lucas. En el capítulo 7 leemos el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Simón es confrontado con su falta de amor y la mujer es exaltada por su fe y devoción. Versículo 44, por favor. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuanto más entendemos nuestra necesidad de perdón, más amamos a Dios. La humildad nos acerca a Él, mientras que el orgullo nos aleja. Y esta es una tremenda enseñanza que Dios me exhortó y me confrontó a que yo se las compartiera, porque yo viví esta experiencia. Durante muchos años yo amé poco a Dios.
hasta que tomé conciencia y me di cuenta de cuánto yo necesitaba ser perdonado. Cuando yo tomé conciencia de todo el perdón que Dios me había dado, sin merecerlo, ahí me di cuenta de cuánto tenía que amar a Dios y cuánto tenía que amar a nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida por mí, a pesar de yo no merecerlo. Acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Volvamos por favor al contexto de Lucas, en el versículo 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesucristo es un ejemplo de humildad para que nosotros apliquemos todas sus enseñanzas. Jesús nos enseñó con su vida cómo debemos caminar y vivir en este mundo. Acompáñenme por favor a Juan en el capítulo 13 y comenzando a leer en el versículo 14, dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, sirvió con humildad, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? La historia de Lucas, de capítulo 7, nos enseña que no es la posición religiosa lo que nos hace acepto ante Dios, sino un corazón humilde y arrepentido. Jesús no exige atención especial, pero Él es digno de toda honra y adoración. El amor y la gratitud a Dios surgen del entendimiento de su gracia y perdón. Debemos seguir el ejemplo de humildad y servicio de Cristo. Por último, chicos, para cerrar esta hermosa enseñanza, y los invito a que reflexionemos y nos vistamos y apliquemos en nuestra vida el mismo caminar de nuestro Señor Jesucristo. Imaginemos un rey poderoso que llega de incógnito a nuestra ciudad. Algunos lo ignoran, otros lo desprecian, pero una persona humilde lo reconoce y lo recibe con amor. Al final, el rey recompensa a esa persona y le concede un lugar en su reino. Jesucristo es ese rey. ¿Cómo lo recibimos en nuestras vidas? Examinemos nuestros corazones. ¿Estamos siendo como Simón, que trata a Jesús con indiferencia, sin darle el lugar, el honor que él se merece? ¿O somos como la mujer arrepentida que en humildad reconoce su necesidad y lo reconoce y lo adora con todo su ser? Que nuestra vida refleje la humildad de Cristo, sirviendo con amor y gratitud, reconociendo que nosotros no somos más que nadie, simplemente somos humildes discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.